Aquí comienza También Lolita. Un espacio para mujeres de 40 años y más que quieren construir la mejor versión de sí mismas. Bienvenidas a También Lolita, la comunidad de mujeres de 40 y más. Soy Lola Alviar. Acompáñenme en estos 30 minutos porque juntas hacemos comunidad. Estamos al aire por Radio City 89.3 FM. Comenzamos. Un estudio publicado por National Library of Medicine indica que entre el 40 y el 55% de las mujeres en menopausia experimenta una disminución en su deseo sexual. ¿Es entonces la menopausia una etapa en la que se pone en cámara lenta o en pausa la vida sexual de la mujer? O quizá a partir de los cambios que experimentamos es la oportunidad de reconectar con nuestra sexualidad de una manera distinta. Para conversar sobre ese tema, hoy nos acompaña desde Granada, España, la sexóloga Laura Cámara, autora del libro Sexopausia, no sexopausa. Escuchen bien, queridas escuchantes. Gracias, Laura, por conectarte con nosotros. Qué lujo tenerte en También Lolita. Pues muchas gracias a vosotras. Encantada de estar contigo y de hablar de este tema tan interesante que es la menopausia y la sexualidad. Los dos temas, ¿no?, que se unen aquí son bastante interesantes. Tú ya habías escrito un libro relacionado con la sexualidad de la mujer. Y esta es una segunda obra que publicas, pero esta obra, Sexopausia, está enfocada precisamente a la sexualidad en la etapa de peri y menopausia. ¿Por qué elegiste desarrollar un libro con esta temática? Sí, efectivamente, mi primer libro trata sobre todo del deseo sexual femenino, pero bueno, es una visión un poco pues integral, ¿no?, de la sexualidad femenina. Pero en este segundo libro me decidí a abordar la menopausia porque creo que todavía es un tema bastante tabú y que llegada a una cierta edad las mujeres nos sentimos un poco perdidas al hablar de nuestra sexualidad. Quizás mujeres de 40 y largos o más que inician esta etapa de perimenopausia son mujeres que ya están en un momento social diferente a lo que fueron nuestras madres o nuestras abuelas, ¿no? Están en un momento pues mucho más empoderadas, mucho más conscientes de su salud, de su sexualidad, pero creo que al llegar la menopausia se dan una serie de circunstancias y de cambios que puede hacer que las mujeres se vean un poco perdidas. Y yo me di cuenta de que muchas mujeres en esta edad presentaban el mismo tipo de quejas o de dificultades, así que decidí apostar por un libro enfocado íntegramente a esta etapa y a este tema, y porque creo que la menopausia se está poniendo, permíteme la expresión, un poco de moda, ¿no? Empezamos a hablar de algo que nos toca hablar, que es esta etapa de la vida de la mujer, y nos hace falta pues abrir estos espacios de debate. Como bien dices tú, hemos empezado a hablar de lo que debimos haber comenzado a hablar hace muchos años atrás y que nuestras madres, nuestras abuelas no tuvieron oportunidad de acceder a toda la información a la que ahora nosotros podemos tener precisamente ese acceso y conocimiento. Te pregunto entonces, ¿cuáles son esos cambios o esas circunstancias que afectan la sexualidad de la mujer en la etapa de peri y de menopausia? Sí, la verdad que has dicho algo muy acertado, y no solo es el acceso a ese conocimiento por el momento que vivimos en redes sociales, en medios de comunicación, sino el propio conocimiento que no existía, ¿no? Es decir, investigar sobre la salud de la mujer y concretamente sobre la menopausia es algo bastante reciente. Realmente era un tema que no interesaba hasta hace muy poco, porque ten en cuenta que a principios del siglo XX las mujeres tenían una esperanza de vida muchísimo menor, por lo tanto llegaban a la menopausia y poco menos, les quedaban pocos años y se morían. Actualmente las mujeres pasamos muchísimo más años en esta etapa, entonces merecemos pues este conocimiento más en profundidad.
Y respecto a la pregunta que me hacías sobre qué cambios, pues la menopausia se caracteriza por un cambio claramente hormonal, es decir, dejamos de producir esos estrógenos en nuestros ovarios y eso hace que los niveles hormonales que conocíamos durante toda la etapa fértil cambien. Veamos disminuidos no solo los estrógenos, sino también la testosterona, la progesterona, una serie de hormonas que que hacen cambiar de alguna manera nuestra forma de vernos y habitarnos en nuestro cuerpo y también nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno o con la sexualidad, ¿no? Entonces, estas hormonas, o si me preguntas sobre los principales motivos de consulta que pueden tener las mujeres en esta etapa, te puedo decir que el principal motivo de consulta es el deseo, notan una disminución en el deseo. También muchas expresan como que el cuerpo funciona diferente, ¿no? Como el cuerpo parece que va más lento. Lo que antes me excitaba o producía una reacción mucho más rápida en mi cuerpo, ahora es más lento, tarda más y parece como que estoy más desconectada de mi cuerpo. Cambios también en lo que es la lubricación, se nota muchísimo más la sequedad. Y también algunas mujeres refieren cambios en la intensidad y la forma en la que se presentan los orgasmos. Esto no tiene por qué ser así en todas las mujeres, ni muchísimo menos, ¿sí? La menopausia es una experiencia muy variable y muy diversa, pero sí que es verdad que si hablamos de la sexualidad, podríamos hablar de otros síntomas de nuestra vida en general, pero si hablamos de la sexualidad, estos serían los grandes temas, por lo menos que a mí me consultan y que a mí me llegan. Esta fluctuación hormonal causa molestias como sequedad vaginal, dolor al tener relaciones íntimas, porque también se hace presente el síndrome genitourinario. Esto aquí impacta para bajar el deseo, pero las hormonas también influyen en el deseo como un factor emocional o solamente porque fisiológicamente nos causan estos problemas se impacta el deseo sexual. De las dos formas. Es decir, el deseo nunca lo podemos ver como un factor aislado de la sexualidad en el que solo intervienen las hormonas, porque nunca es así en ninguna etapa de nuestra vida. El deseo está mediado por las hormonas, pero también está muy influenciado por lo que nos pasa en la propia experiencia sexual, en la conducta, en la satisfacción, en la relación de pareja. Por lo tanto, una mujer que empieza a tener dificultades físicas, como puede ser la sequedad, como pueden ser las molestias en las relaciones sexuales, sobre todo en el coito, eso va a influenciar a su vez al deseo, ¿no? Ten en cuenta que nadie quiere tener relaciones sexuales cuando estas relaciones sexuales, lejos de ser placenteras, son incómodas y son dolorosas, o bien no las puedo tener directamente porque tengo mucho dolor y no las puedo tener. Evidentemente esto va a afectar al deseo, ¿no? Entonces, siempre que valoramos el deseo, tenemos que valorarlo desde un punto de vista biopsicosocial, valorando este cambio hormonal, pero también todo lo que implica, ¿no?, esta nueva etapa, esa nueva manera de relacionarnos y de vernos en la sexualidad y en nuestras relaciones de pareja. ¿Cómo podemos entonces adaptar la vida sexual al problema que estamos enfrentando? Bueno, yo creo que sí, que evidentemente es algo que hay que valorar muy detenidamente en cada mujer, ¿no? Porque, como te digo, cada menopausia va a ser diferente, pero es que también la vida sexual de cada mujer va a ser diferente. No es lo mismo llegar a la menopausia y enfrentarnos a estos problemas habiendo tenido una vida sexual rica, diversa, placentera, donde yo controlo bien qué funciona y qué no funciona en mi cuerpo y en mis relaciones, o llegar a la menopausia y tener una vida sexual pues más bien, contemplativa o complaciente, ¿no? En donde nunca el placer ha sido el protagonista. Entonces van a ser dos escenarios muy, muy distintos. Entonces a mí me gusta especificar que es difícil dar tips o ideas para todo el mundo, pero sí que es verdad que algo que creo que puede aplicarse en general a todas las mujeres es que es un momento en el que sí o sí vamos a tener que mirar en primera persona a lo que nos hace falta. Yo creo que las mujeres tenemos una sexualidad muchas veces muy para el otro, ¿no? Sobre todo en relaciones heterosexuales, muy para complacer, porque es lo que toca, porque queremos mantener una
frecuencia ideal, porque si no pensamos que estamos teniendo un mal sexo, o por múltiples motivos que a veces no son el placer, y eso es un error. Hay que colocar el placer en el primer objetivo de una relación sexual. Entonces, muchas veces tenemos que reconducir esa vida sexual y acompañar a las mujeres a que ahora mismo tengan esas conductas, esas prácticas, pidan, hagan exactamente lo que a ellas les venga bien hacer. Y eso, aunque parezca una obviedad, no lo es tanto. Yo creo que cualquier mujer me va a entender, ¿no? Es decir, si yo estoy teniendo un sexo que es para el otro, pero no es para mí, si yo estoy en unas prácticas que no son de todo placenteras, no son exactamente lo que necesito, pues cuando llega la falta de lubricación, la falta de deseo, cuando llegan esos problemas que pueden estar relacionados con la menopausia, se me va a hacer todo un mundo, ¿no? Va a parecer que tener relaciones sexuales es como subir al Everest, ¿no? Pero eso de dejar este papel con el que a la mayoría nos han educado de que tenemos que ser cuidadoras, que tenemos que ser complacientes, que tenemos que darnos al otro, al marido, a los hijos, etcétera, es todo un patrón psicológico en el que hay que trabajar. Exacto, sí. Yo creo que no hay otra mirada que la perspectiva de género a la que mirar a la sexología de frente. Es decir, nuestra sexualidad está mediada totalmente por esa educación, ¿no? Que nos dice que nuestra sexualidad no es tan importante porque la sexualidad que prima al final es la del varón o ¿no? Una sexualidad muy falocéntrica, muy coitocentrista, que no es una sexualidad realmente vivida en primera persona, ¿no? Ese rol de cuidadoras, de estar para el otro, de no mirarnos a nosotras, sino mirar primero a todos los demás. Todo esto influye en esta experiencia sexual. No es un cambio tan sencillo, sino que es un cambio social que yo creo que esta perspectiva feminista o esta perspectiva de género es imprescindible a la hora de abordar la sexualidad. Me llamó la atención que en la contraportada de tu libro, la sinopsis dice, la visión de la sexualidad femenina durante la menopausia va mucho más allá de recomendar un lubricante, ¿no? Y es un poco lo que hemos conversado hasta este punto. Sea cual sea la solución. Sin embargo, cuando hay problemas que responden más a una naturaleza fisiológica, ya sabemos que tenemos lo emocional, hay que trabajarlo, es muy importante. ¿Qué soluciones recomiendas? Por ejemplo, elementos, herramientas que podemos incorporar a nuestra vida sexual para que sea más satisfactoria a pesar de este problema que estamos experimentando en la parte fisiológica de nuestra sexualidad. Claro, esta parte, digo lo del lubricante en la sinopsis y esta parte más fisiológica, evidentemente hay que atenderla, ¿no? Tenemos que utilizar todos los recursos para que a nivel genital, que es una parte que se va a ver afectada en la menopausia, haya cuantas menos problemas, sin duda. Entonces, un lubricante es una buena idea, siempre y cuando utilicemos un lubricante dentro de como una herramienta más, ¿no? Dentro del juego, de que me permita excitarme mejor, quizá utilizarlo como un elemento lúdico. Entonces, ese lubricante va a ser una magnífica idea. También todo lo que son hidratantes y productos que van a combatir ese síndrome genitourinario de la menopausia. Eso es fundamental. Tenemos que saber que sí o sí, si queremos tener una vulva y una vagina en condiciones óptimas para tener una vida sexual plena, tenemos que empezar a cuidar esa zona, ¿no? Y combatir este síndrome genitourinario de la menopausia significa poder utilizar estos hidratantes, a veces cremas que tienen estrógenos de forma local o incluso que nuestro médico nos pueda recetar algunos otros tratamientos que están enfocados a combatir este síndrome genitourinario. ¿Por qué? Pues porque que cuando vayamos a tener relaciones sexuales haya un buen tejido vaginal, un buen tejido vulvar, la lubricación esté óptima, es fundamental. ¿Cuál es? Algo que también nos puede ayudar. Dime. No, te escucho. No, iba a decir que algo que también nos puede ayudar y que yo recomiendo es el uso de la juguetería erótica. Yo creo que en este momento de la vida en donde las sensaciones pueden difuminarse un poco más, el cuerpo, como hemos dicho, funciona un poco más lento, me cuesta más sentirme excitada, ¿no? Utilizar un
vibrador, un pequeño vibrador, que hay de muchísimos tipos. Yo siempre digo un pequeño vibrador para que la gente no se asuste, pero realmente se puede utilizar cualquiera, hay muchísima variedad en ese sentido, pero algo que de repente sea un elemento nuevo de diversión, que además ofrezca unas sensaciones diferentes, ¿no? Que me permitan llegar a esa excitación mejor o a la lubricación mejor. Eso es una idea fabulosa para cualquier mujer. Yo, desde luego, no hay ninguna mujer menopáusica que no pase por mi consulta y no tenga las recomendaciones de hidratación, lubricante y un vibrador. Y, por supuesto, mejorar la comunicación en pareja. Es obligatorio también, ¿no? Entonces, muchas veces trabajamos en pareja, aunque parece que es algo individual el tema de la menopausia, el trabajar ambos en esos cambios también va a ser un pilar fundamental. Ese es un enfoque que también hay que replantear, ¿no? Incorporar a la pareja al tema de la menopausia, la perimenopausia, y que no dejar que sea tan solo un tema de la mujer, porque vemos cómo en el ámbito de la sexualidad afecta a los dos, porque afecta a la relación. Tú hablaste de lubricante e hidratante. En este punto te voy a pedir que le expliques a las oyentes cuál es la diferencia entre los dos productos, porque se suele confundir. Sí, es verdad, es cierto. Mira, un hidratante es un producto que se aplica o bien en la piel externa, en la vulva, o bien en la vagina, y que lo que va a hacer es aportar hidratación, va a mejorar la calidad del tejido. Es un producto que se usa a diario, como un producto, como si fuera una crema hidratante para la cara, o no, para la que nos ponemos en la piel del cuerpo para mantener la piel hidratada y en buenas condiciones. Pues igual, pero en la zona genital. En cambio, un lubricante es un producto que vamos a utilizar únicamente en el momento en el que vamos a tener relaciones sexuales para facilitar esa penetración, ese coito, o incluso para facilitar lo que es la masturbación. ¿Sí? Es un producto que va a imitar la lubricación natural, que nos va a suplementar esa lubricación que nos falta, pero es un producto que vamos a utilizar en el momento concreto de las relaciones, no está tratando esa deshidratación, por decirlo de alguna forma. Y esto es importante combinar. ¿Esto uno puede ir a la farmacia y pedir una pastilla para dolor de cabeza, o debe ser recetado por un doctor, un ginecólogo, una ginecóloga, una sexóloga? Me imagino, en España por lo menos, tanto los hidratantes como los lubricantes son de venta libre en farmacia, porque son productos higiénicos, pero no son medicamentos. Claro, pero entonces más que todo, mi pregunta en el sentido para que uno sepa bien que está comprando un producto que tenga los componentes correctos. Pero yo creo que en farmacia, si vamos a buscar un hidratante vaginal, en general casi todos suelen tener ácido hialurónico como un componente esencial, y luego pueden tener otros componentes como más de aceite, más de hidratación, pero son productos bastante sencillos y que en farmacia pueden encontrarlos. Y el lubricante igual, el lubricante se aconseja un lubricante al agua para que no produzca irritaciones, que cumpla con las normativas básicas de un producto higiénico sanitario. Y que se pueda utilizar con el preservativo, porque no olvidemos que las mujeres menopáusicas también tienen relaciones sexuales esporádicas o no con relaciones estables, que deben de utilizar un preservativo, ¿no? Entonces, esos productos se pueden utilizar y comprar en farmacia, creo que sin ningún problema, al igual que en España. Estamos conversando otros productos. Sí. Sí, te vas a decir que otros productos digamos, para combatir el síndrome genitourinario de la menopausia, hay otros productos que ya van a tener ciertos medicamentos, como pueden ser hormonas y demás, que eso sí que es verdad que deben de ser aconsejados por un especialista. ¿Qué opinas del uso de testosterona para subir el deseo sexual? Bueno, pues es un tema controvertido, porque es verdad que decimos, bueno, es lógica ese pensamiento de en la menopausia baja el estrógeno y la testosterona, baja el deseo sexual, por lo tanto, fácil, pues suplementamos con testosterona y se acabó el problema. Pero lo que se ha visto en los estudios es que no existe una correlación directa entre el nivel de testosterona y el deseo sexual. Es decir, es difícil establecer un nivel de testosterona por debajo del cual vamos a tener
o no problemas con el deseo. Por lo tanto, no está clara la necesidad de medicalizar en esta hormona para el deseo sexual. Sí que se ha visto que aporta algo de mejoría en mujeres posmenopáusicas que tienen bajo deseo sexual y que ese bajo deseo sexual ha aparecido a raíz de la menopausia. Y eso es importante porque hay veces mujeres que nos estarán escuchando que dicen, bueno, yo tengo bajo deseo sexual, pero en realidad este bajo deseo sexual lo he tenido toda la vida, ¿no? O ya lo tenía antes de la menopausia. Bueno, pues esto no sirve. Pero sí que es verdad que por lo menos en España y en Europa no existe una formulación específica para el deseo sexual, para tratar el deseo sexual con testosterona. Entonces, realmente es porque la industria farmacéutica no ha encontrado todavía esa razón por la cual medicalizar con la testosterona. Aquí en España ahora se están poniendo muy de moda, no sé si allí también, una cosa que llaman pellets. Sí, ahí por eso iba mi pregunta. Unos implantes. Realmente no, las sociedades internacionales no lo recomiendan por esto, ¿no? Porque no está demostrada esta necesidad de suplementar con testosterona, no está claro que aporte grandes beneficios y el perfil de seguridad debe ser vigilado exhaustivamente. Cuando colocamos un pellet de testosterona, es un dispositivo que va liberando testosterona poco a poco, pero no tenemos mucho control sobre cuánta cantidad y de qué forma se libera, por lo tanto no se aconseja, aunque sé que en muchas clínicas lo ofertan, no es algo que esté recomendado por la mayoría de sociedades científicas. ¿Y esto podría traerle algún efecto secundario al organismo? Sí, sobre todo efectos como hirsutismo, es decir, vello, caída del pelo, también acné, es decir, son consecuencias, efectos secundarios de esta testosterona que deben de vigilarse muy de cerca y sobre todo, ya te digo, porque aparte de los efectos secundarios tampoco tienen un efecto muy claro sobre el deseo sexual. Estamos conversando con Laura Cámara, sexóloga, autora del libro Sexopausia. Fisiológicamente, ¿por qué es beneficioso mantener actividad sexual cuando estamos precisamente con los síntomas de la menopausia? Una de las recomendaciones para mantener la zona genital irrigada, lubricada, en buena forma, es utilizar esta zona genital para la sexualidad, es decir, poner en forma nuestra zona genital y permitir pues excitarse, lubricar, llegar al orgasmo, es beneficioso para el cuerpo. No sé si se dice un refrán, ¿no? Un dicho de que lo que no se usa se estropea, ¿no? O sí, lo que no se usa se estropea, pues sería algo así, ¿no? Es verdad que la actividad sexual es beneficiosa para nuestros genitales, pero ahí tengo que hacer un inciso y cuando digo actividad sexual tenemos que entender que la actividad sexual es muy diversa. Fíjate que se ha comprobado que incluso con el solo hecho de fantasear, con una fantasía erótica, eso ya produce ciertos cambios en nuestro organismo, ya hace que haya sangre que llegue a nuestros genitales, que haya movimiento, ¿no? Que haya estructuras que de repente empiecen a hincharse, a lubricarse y con ese solo hecho, eso ya sería una actividad sexual beneficiosa para la menopausia. Y de ahí podemos tener la masturbación o podemos tener otras conductas que no necesariamente, cuando digo actividad sexual, tiene que ser coito, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto al bienestar emocional, las hormonas que se liberan cuando se llega al orgasmo. Fantástico, claro. Un orgasmo nos va a proporcionar esa cascada de dopamina, de oxitocina, de las hormonas del bienestar, de la calma. Es decir, que un orgasmo es beneficioso siempre en cualquier momento de la vida y en cualquier etapa, ¿no? Entonces yo creo que eso lo podríamos poner como una receta, ¿no? En un talonario de recetas, un orgasmo al día. Y sería muy buena terapia. En esta etapa es común subir de peso, que la piel se vuelva más flácida, el busto empieza a caer y muchas, debido a eso, podrían sentirse poco atractivas. Les da vergüenza incluso que las vea su pareja. Eso afecta el deseo sin duda. ¿Cómo trabajas tú, por ejemplo? ¿Qué recomendaciones les das a tus pacientes
para manejar ese sentimiento que nubla la autoaceptación y la autoestima. Sí, es cierto que los cambios físicos y los cambios corporales tienen gran importancia, ¿no? Y más en una sociedad que nos exige siempre estar perfectas, jóvenes, estupendas, y parece que solo las mujeres jóvenes y bellas tienen como ese derecho al placer, ¿no? A la sexualidad, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que el derecho a disfrutar del cuerpo, a todas las cosas buenas que nos puede dar la sexualidad y toda esa cascada de hormonas del bienestar de las que hablábamos, son independientes de la flacidez, del pecho caído, del peso, ¿no? Entonces tenemos que dar el valor de la sexualidad en sí misma y no únicamente como algo que solo unas pocas mujeres son merecedoras, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que llegada a la menopausia hay muchas mujeres que sienten este cambio como un duelo, ¿no? Como un gran lastre. Y yo por suerte tengo un equipo de psicólogas estupendas que cuando esta parte más emocional, más enfocada, más relacionada con la autoestima, con el verse valiosa, el verse merecedora de ese placer, pues afecta, pues yo de todas recomiendo ese acompañamiento más psicoterapéutico, ¿no? Creo que es fundamental. Laura, ¿qué le dirías a tu yo de 40? Esta es una pregunta que le hago al cierre del programa a todas mis entrevistadas. Bueno, pues que las cosas de momento están yendo a mejor. Yo siempre me gusta, ¿no? Yo pensé, cuando era joven pensaba en los 40 como, wow, los 40 es como que mayor. Y ahora que he pasado los 40, que tengo 44, casi 45 que voy a cumplir este mes, pues me estoy viendo en una de las mejores épocas de mi vida. Evidentemente, con nostalgia por de otras cosas de cuando era más joven, ¿no? Pero cuando lo sopeso de verdad y cuando lo pongo en mi raciocinio, digo, bueno, pues sí, siento nostalgia de algunas cosas, pero realmente en otras estoy muchísimo mejor, ¿no? Y en eso me quedo, ¿no? En que la madurez me está aportando muchas cosas buenas, así que yo diría que sin miedo. ¿Cómo podemos adquirir tu libro Sexopausia? ¿Está disponible en las plataformas de ebooks? Sí, están disponibles en ebooks y en ebook y también ¿tú lo pudiste comprar en físico? No, en ebook, en digital. Ah, en algunos países de Latinoamérica sí está en formato libro, pero en formato ebook, en plataformas habituales como pueden ser Amazon y demás, está disponible. Ahora, las escuchantes que estén interesadas en tener una consulta contigo, con tu equipo, porque se han sentido identificadas con lo que hemos conversado, ¿cómo pueden acceder? Tú tienes una newsletter, La Sabrosura, que la leo, soy una lectora ávida, pero si quisieran tener una consulta o suscribirse a tu newsletter o seguir el contenido de valor que subes en redes sociales, ¿cómo te contactan? Yo suelo subir contenido en Instagram, que es mi red social que trabajo, sé que es lauracamara.ginesex, y en mi página web, que también es www.ginesex.es, ahí atendemos en consultas, tenemos consultas 100% online, o sea que atendemos a mujeres de todo el mundo. Y también encontrarán ahí la newsletter que es totalmente gratuita, que se llama La Sabrosura, que me alegra mucho que leas y que te guste, en donde voy ofreciendo contenido pues variado relacionado con eso, ¿no? Pues con el placer, con las relaciones afectivas y de forma totalmente gratuita, pero nuestros servicios en la consultoría pues también a través de la web, en cualquier lado del mundo. Gracias, Laura, por esta conversación placentera, por habernos acompañado hoy, 9:30 de la noche allá en España. Muchas gracias a ti, Dona, de verdad por contar conmigo y espero que les haya servido a las oyentas y estoy a su disposición para lo que necesiten. Sí, por supuesto, ya lo saben, en esta etapa es sexopausia, no sexopausa. Así que aprovechemos los cambios que nos trae esta etapa de la vida para redefinir positivamente nuestra sexualidad.
Y con esto llegamos al fin de nuestro programa. Ya saben que pueden revisar este episodio en el canal de YouTube de Radio City y seguirnos también en la red social de Instagram en la cuenta también _Lolita. Nos vemos en la próxima porque juntas hacemos comunidad. Aquí termina También Lolita. Un espacio para mujeres de 40 años y más que quieren construir la mejor versión de sí mismas.